Gracias. Pues hoy vamos a casi a terminar ya el libro el capítulo 5. El capítulo 5 de Gálatas lo vamos a ver solamente en dos sesiones, esta y la siguiente, y ya de ahí entraremos al capítulo 6, pero bueno, ya eso ya lo veremos ahí con los demás pastores. Por lo general en diciembre usamos el mes de diciembre para predicar temas relacionados con la Navidad. Entonces pues seguramente algo así haremos en el mes de diciembre. Y algo que probablemente van a estar escuchando mucho de parte de nosotros como pastores es el exhorto navideño que siempre les hacemos. De este año el Nochebuena cae en domingo 24. Y animarte, independientemente de que salgas de la ciudad, si sales a ver a tu familia y todo, exhortarte y animarte a que busques una iglesia en donde congregarte ese día. O sea, sería ilógico el 24 de diciembre, que sabemos que Jesús no nació ese día, eso lo tenemos claro. Pero sería como sería un mal mensaje para tu familia el decir, pues nos estamos reuniendo con el motivo de recordar el nacimiento de Jesús, y la forma como pienso recordarlo es no asistiendo a la iglesia. Creo que es un mal mensaje para tu familia. Creo que al contrario, el 24 de diciembre, si estás con ellos, es un excelente motivo para poder predicarles, para poder hablarles del evangelio y para poder moldear un ejemplo de lo importante que es para ti ese suceso. Entonces, de verdad te animo a que si vas a salir, busques una iglesia cerca de donde vas a estar. Mira, olvídate si encuentras una iglesia reformada, bíblica, sana. Ojalá la encontraras, pero si no, yo te animo a que lo hagas. Es mejor que vayas a una iglesia que quizá no tenga la mejor doctrina, pero es mejor que vayas a la iglesia por testimonio de tu familia ese domingo, a que sencillamente pues la pases así. Entonces es un exhorto, es un ánimo que quiero hacer, y que espero pues que lo puedas tomar en cuenta. Ok, y eso tiene que ver con esto que vamos a estudiar hoy. Y miren, yo estoy sorprendido hoy, desde ayer que estaba yo reflexionando. Hoy tuvimos una reunión de membresía, y algunas de las cosas que se dijeron y lo que vamos a ver el día de hoy tiene mucha relación. Y a mí me sorprendió tanto porque esto no fue planificado. Nosotros no planificamos que la reunión coincidiera con el tema que vamos a ver hoy, que es la segunda parte, respecto a lo que es la libertad. La semana pasada estuvimos viendo que la libertad es poder es la capacidad de poder tener la oportunidad de hacer algo que te pueda garantizar la felicidad eternamente, ¿sí? Eso es la libertad. Entonces Pablo, en Gálatas 5, si quieres ir ahí a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, y vamos a leer el versículo 1 de Gálatas. Dice Pablo: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Entonces, Pablo, en el capítulo anterior, lo que nosotros terminamos viendo fue que Pablo dijo que los hijos de esclavitud no van a heredar junto con los hijos de la promesa. ¿Sí? Entonces el versículo 31 termina diciendo: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estén pues, ese pues es un conector a lo que acaba de decir. Ya que ustedes son hijos de la libre, ya que ustedes somos hijos de la promesa, estén firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. Mira, aún siendo creyentes, tú y yo podemos tambalear en esta libertad y volver fácilmente a esa esclavitud. Mira, actualmente, y eso es algo que lo mencionó el pastor Armando durante la reunión de membresía y me brincó. De hecho abrí mi iPad y hasta lo transcribí, ¿sí? Porque ocurre algo dentro del mundo. Actualmente tú y yo estamos viendo cómo hay una lucha por las libertades, ¿sí? Se promueve muchísimo la libertad, es decir, que las libertades del individuo, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre prensa, el derecho, siempre es como este hincapié en yo tengo derecho a ser libre, ¿sí? Y la gente que no conoce a Dios constantemente están luchando por esto. ¿Y esto a qué ha llevado? Yo tengo libertad de expresión y entonces rechazo la autoridad. ¿Por qué razón? Porque si la autoridad me está imponiendo algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, yo tengo la libertad de decir que no. Y evidentemente cuando la autoridad está sobrepasando lo correcto, es bueno poder decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, esto tú lo puedes mirar en todo este movimiento de los derechos de los niños. Y actualmente tú puedes ver que un niño, un joven, un adolescente en la escuela puede responderle de la peor manera y ser grosero con un maestro y entonces no pasa nada porque el niño tiene derecho, ¿sí? Entonces, y es verdad, el niño tiene derecho a ser cuidado, a ser amado, pero actualmente ya un alumno rechaza la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene derechos. ¿Por qué? Porque está buscando su libertad de expresión. Y en esa libertad de expresión, entonces yo puedo faltarle al respeto a quien sea, porque es mi libertad de expresión. Padre, si tú promueves ese tipo de comportamientos en casa, donde tú aceptes que tu hijo se portó un día grosero con un maestro, evidentemente habla con él, pregunta qué fue lo que sucedió, pero tú debes enseñar a respetar la autoridad. Aquí hay autoridades y la libertad no es un argumento para entonces rechazar. Actualmente vemos esta promoción del derecho a comportarse como cada uno elija, ¿sí? Entonces vemos personas que son hombres que dicen, en mi libertad yo me asumo como mujer y tengo la libertad de hacerlo. Y ciertamente tiene la libertad de hacerlo, pero ha pasado este punto de la libertad, ¿sí? A tener que decir, no solamente es mi libertad de poder asumirme como yo quiera, ahora también yo quiero que los demás respeten mi libertad. No me importa tu libertad de conciencia, no me importa si tú te sientes incómodo. A mí lo que me importa es que estas personas dicen, yo me asumo como mujer, me asumo como hombre, y no solamente hay una libertad de expresión, una libertad de actuar, sino que ahora hay una imposición de tener que normalizar esto, tener que verlo y aún festejarlo. Existen marchas, de hecho hay un mes completo que ahora promueve y celebra las libertades de la gente. Dios nos libre de que en algún momento ahora esto sea obligatorio, que de hecho en algunos países ya está comenzando algo así. Yo te recomiendo muchísimo, busca en YouTube un documental, quizá no lo encuentres completo, pero si quieres invertir un poco, se llama ¿qué es una mujer? Así como pregunta. Y es un reportaje muy bien hecho acerca del daño que está haciendo esto, al grado que profesores de universidad en Estados Unidos no pueden definir qué es una mujer. Porque al decir ciertas cosas, pues se echan encima otras cosas. Entonces, una pregunta tan simple como decir, ¿qué es una mujer? No lo pueden responder.
y entrevistan a terapeutas, a psicólogas, a catedráticos de universidades de Estados Unidos y ninguno puede responder qué es una mujer. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es lo que está buscando, ¿sí? Entonces, actualmente, si tú tienes una hija y tu hija de 6, 7 años entra al baño de las niñas y de repente se mete un hombre vestido de mujer que quiere entrar al baño, es su libertad. Y tú dices, ¿y yo por qué voy a exponer a mi hija a algo así? Pero actualmente en todo esto se está empezando a ejercer esto, ¿sí? John MacArthur dice, y mucha libertad rompe con la libertad, ¿sí? Ahora, el problema está que esto se ha infiltrado a la iglesia, y aquí es donde yo literalmente transcribí algo que hoy dijo el pastor Armando, ¿sí? Se ha infiltrado en la iglesia donde parece que hay que aceptar a las personas sean como sean. Y eso se ha infiltrado en la iglesia también. Entonces, él tiene libertad de decidir. Entonces, hay que aceptarlo sea como sea. O sea, él es así y lo tengo que aceptar porque está ejerciendo su libertad. ¿Sí? Y lo tengo que aceptar. Y como hemos mencionado aquí en la iglesia muchas veces, amado, por supuesto que toda persona es bienvenida a la casa de Dios. Pero la iglesia ha comenzado no queremos ser rechazados por estos grupos, no queremos que nos vean como retrógradas, no queremos que nos vean como religiosos, no queremos que nos vean como medievales, no queremos que nos tachen de misóginos, de machistas, de xenófobos, no queremos. No queremos eso. Y entonces la iglesia ha buscado esta parte de decir, ven a la iglesia, Dios te ama tal cual eres. Amado, Dios no nos ama tal cual somos, Dios nos ama a pesar de cómo somos y Dios está buscando cambiarnos. Entonces, ¿cualquier persona es bienvenida a la iglesia? Sí. Si una persona homosexual llega a la iglesia, ¿es bienvenida? Claro que sí. Y si llega, todos lo recibiremos y él será bienvenido. Pero la palabra va a provocar una de estas dos cosas. El escuchar la enseñanza desde el púlpito en una persona así, igual que el borracho, el adúltero, todo esto, tiene que provocar una de estas dos cosas. O la persona termina odiando su pecado o termina odiando a la iglesia. O termina abandonando su pecado o termina abandonando a la iglesia. La iglesia fracasa cuando dice, ven como eres y así quédate si quieres. Algunas iglesias dicen, mira, con que tú vengas aquí, des tu ofrenda, pues tú haz lo que quieras. Tú eres libre. Otra de las libertades que se ha logrado es la libertad de asesinar niños en el vientre de sus madres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una libertad. Entonces tenemos libertad, la mujer tiene libertad sobre su cuerpo, es mi cuerpo, entonces es mi decisión. Pero resulta que el cuerpo que se está formando dentro de ella no es su cuerpo, es el cuerpo de otro ser humano. Porque la vida, y esto lo ves desde que estás en la primaria, la vida se gesta al momento de la fusión, ¿sí?, de un esperma con un óvulo. En ese momento comienza la vida. Desde que se comienza un embrión ya es vida. Uno puede decir, ¿y dónde la Biblia condena el aborto? ¿Dónde? Cuando dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, la Biblia está diciendo que Dios, desde el momento que hay un embrión, Dios lo considera como algo vivo, algo con alma. Y ninguna mujer tiene derecho de asesinar a otro ser humano. Tiene la opción, es más, tiene la opción de decir, pues la realidad es que no lo quiero, suena duro, pero eso sí pudiera entrar dentro de su libertad, darlo en adopción, ¿sí? Pero lo que no tiene derecho una mujer es a asesinar a su hijo. Puede tener derecho a decir, la realidad es que yo no lo quiero y lo voy a dar en adopción. Pero actualmente tenemos esta lucha, ¿sí?
La iglesia, amados, la iglesia no es inclusiva. La iglesia no es inclusiva. De hecho, la iglesia es exclusiva. ¿Por qué? Porque somos un grupo de pecadores queriendo ser verdaderamente libres del pecado. No es que somos mejores que los demás, no lo somos. Somos pecadores. Sin embargo, la Biblia nos dice que la iglesia no es inclusiva, no es que van a entrar todos al reino de los cielos. Esa es la razón por la cual en la iglesia muchas veces se tienen que hacer cosas muy difíciles, y los que estuvieron hoy en la reunión de membresía lo entienden. Son muy complicadas, son muy dolorosas, pero no podemos ir en pro de esta libertad. Pues es que cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera. Realmente eso no es libertad, ¿sí? Porque la Biblia es muy clara en una cosa, que si una persona ama a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Si una persona ama a Dios, obedece la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo más esencial de un cristiano. ¿Por qué? Porque si no, esa persona realmente no ha sido libre, sino está sujeta todavía a la esclavitud. Y tenemos que tener en claro algo muy importante. La libertad cristiana no es una libertad para ser indiferente hacia la voluntad de Dios. No es una libertad para ser desobedientes a Dios, ¿sí? Porque hemos visto todo lo que va diciendo el apóstol Pablo acerca de que somos libres, que no son las obras las que nos salvan. Pero la mente de los que recibían esta carta, y probablemente la mente nuestra, puede fácilmente irse, ok, entonces yo no necesito hacer absolutamente nada, yo ya soy salvo, ¿sí? Y hay de hecho personas y hay posturas a un tanto hasta heréticas que, dándole el término teológico, es antinomianismo, ¿sí? Que son personas que quieren vivir sin ley. Es decir, Jesús ya pagó en la cruz, entonces haga lo que yo haga, yo ya soy salvo, yo me voy a ir al cielo, ¿sí? Yo no tengo que obedecer la palabra de Dios, yo no tengo ni siquiera por qué congregarme, yo soy libre de irme un domingo a donde yo quiera, yo soy libre de irme con mi familia, yo soy libre de hacer eso. Eso no es libertad, amado. Eso no es libertad. Porque Jesús dijo, al que el Hijo del Hombre hiciere libre, será verdaderamente libre. Pero Jesús estaba hablando también acerca de obedecer sus mandamientos, acerca de seguir. Entonces, amados, ¿de qué nos hizo libres Dios? Porque es una pregunta muy, muy importante. ¿De qué nos, si tú dices, pues Dios me hizo libre del infierno? Dios nos libró de terminar en el infierno, pero no nos hizo libres del infierno porque nunca estuvimos cautivos en él. ¿Nos hizo libres Dios? ¿De qué fue lo que nos hizo libres? Y eso es una pregunta muy importante, porque cuando uno lee Gálatas, uno podría pensar, Dios me hizo libre de la ley. No, Dios nos hizo libres del pecado. No nos hizo libres de la ley. Nos hizo libres de la maldición que traía la desobediencia a la ley. Pero no nos hizo libres de la ley. De hecho, la libertad que Dios nos dio fue la libertad del pecado. ¿Para qué? Para poder obedecer su ley. Porque algo que tú vas a ver constantemente en la Escritura es esto: que el verdadero creyente ama la ley de Dios. No estoy hablando de la ley ceremonial. Pablo lo que le está diciendo es que no hay algo externo que sea necesario para ser salvo, que era lo que los judíos más buscaban. Este grupo de judaizantes no estaba buscando que ellos cumplieran la ley de Dios, sino la ley ceremonial. Es decir, ellos no hacen hincapié con que, oye, no robes, no mientas, no cometas fornicación, obedece a tus padres. No, eso era como que eso no es tan importante. Lo importante es que te circuncides. Lo importante es que presentes tu ofrenda. Lo importante es que hagas cosas que podamos ver todos. Muchas iglesias han caído en ese extremo de lo que denominan ellos como la santidad externa, ¿sí? Y entonces hay iglesias, y respetamos mucho, y no estoy diciendo que sean iglesias heréticas,
De hecho, hay muchas iglesias muy sanas, pero tienen posturas respecto, sobre todo con las mujeres. Las mujeres deben venir a la iglesia con falda larga, cabello largo, nada de maquillaje y con un velo, ¿sí? Y si a alguien le gusta vestirse así, adelante. Está en su libertad de hacerlo. Lo que no es correcto es decir, si tú no haces eso, entonces estás mal. Si tú no cumples con esto, estás mal. Entonces, estos judaizantes lo que querían era eso, que ellos cumplieran con cosas externas. Pero Pablo les está haciendo este hincapié en esto, y por eso es que continuamos con la lectura en Gálatas, a partir del versículo 2, dice, he aquí yo, Pablo, les digo, que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar toda la ley. Está hablando de la ley ceremonial, ¿sí? De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que los perturban. Entonces Pablo está diciendo, de lo que ustedes deben ya desligarse es de pensar que asuntos externos, obras externas les ganan el favor de Dios. ¿En cómo lo vemos nosotros? Tú y yo no podemos pensar que necesitamos obras externas para ser agradables a Dios. Es decir, que tú pienses, no, yo tengo que vestirme de cierta forma, tengo que hablar de cierta forma, tengo que dirigirme de cierta manera, porque así se comporta un cristiano. Y tú puedes fácilmente caer en eso. Ahora, evidentemente, hay un decoro que la Biblia nos llama a vestirnos, hombres y mujeres. Pero evidentemente el énfasis está a veces en las mujeres. Mujer, cuida mucho tu forma de vestir, cuida tu manera de vestir. Sin embargo, no tienes que decir, miren, hace tiempo a una hermana que venía aquí a la iglesia con nosotros, nos mandó una vez en el grupo de la alabanza una serie como de zapatos para mujer, y como era una broma, era un meme, ¿no? Donde decía, este tipo de zapatos los usaría pues una bruja, estos son los zapatos que usa una hija de Dios. Y hay un meme por ahí en un tianguis como el que vemos acá, de una persona que puso, se venden faldas cristianas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eran faldas para cristianas, ¿no? Y a veces caemos en ese tipo de situaciones donde pensamos que lo externo puede dañar lo interno, ¿sí? Cuando Jesús dijo que ni siquiera lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Ahora viene la Navidad y hay algunas personas que tienen posturas en contra de la Navidad. Están en toda su libertad de conciencia de decir eso. Alguna vez una persona que tenía una postura contra la Navidad llegó a casa, vio el árbol y me dijo, es que ese árbol es del diablo. Le dije, no es mío porque yo lo compré. Sí, o sea, el diablo no lo compró, yo lo compré. El árbol es mío. Entonces podemos pensar que las cosas externas nos pueden dañar internamente. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. La circuncisión no sirve de nada. No hay nada externo que tú puedas hacer con lo cual te ganes el favor de Dios. No hay ofrenda tan grande que tú des a la iglesia donde te ganes el favor de Dios. No hay servicio tan grande que hagas a la iglesia donde te ganes el favor de Dios. No hay vestimenta tan perfecta con lo cual te ganes el favor de Dios. Eso es a lo que Pablo se refería, que eso Dios nos hizo libre de tener que cumplir con cosas externas. Sin embargo,
Dios no nos hizo libres de la ley en el sentido de decir, pues hagamos la vida como la queramos hacer. No tengo que obedecer a Dios en lo absoluto. Porque entonces vamos al versículo 13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse unos a otros. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo, sí, fuimos llamados a libertad. Somos libres de tener que hacer cosas externas, ¿sí? Para ser un mejor cristiano. Sin embargo, fuimos libres, y Pablo por lo menos da aquí en estos versículos 4 cosas para lo cual nosotros fuimos libres. Primer cosa, somos libres de oponernos a la carne. Sí, Pablo dice aquí, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Primer cosa, Dios te hizo libre para poder oponerte a tu carne. Esa libertad no la tiene el incrédulo. El incrédulo solamente tiene la libertad para escoger el tipo de pecado. El incrédulo tiene la libertad, voy a ponerlo de forma metafórica, el incrédulo tiene la libertad para elegir con qué veneno quiere matarse. Eso es el libre albedrío. El libre albedrío solamente funciona en el incrédulo para elegir con qué quiere ser condenado eternamente. Con el alcohol, por el machismo, por lo que tú quieras. Pero el incrédulo no tiene la libertad de luchar contra su carne. De hecho, todo lo que haces lo terminará haciendo por eso. Aún si dona millones, ahorita se hizo muy famoso un joven, y qué bueno que lo hizo, y ojalá más youtubers hicieran algo así. El tipo fue a hacer pozos a África y más de 500,000 de personas van a ser beneficiados por eso. Si tú te preguntas cuál es la razón, sí, ayudar a otros, pero también él obtiene un beneficio muy grande. No solamente la monetización, también la parte de sentirse bien consigo mismo. El incrédulo no tiene la libertad de oponerse a la carne, el creyente sí. Dios te dio la capacidad para poder vencer los deseos de tu carne, porque tu libertad no significa libertad para ser indiferente a la voluntad de Dios. Es una libertad de obedecer. Fuiste libre del pecado para poder obedecer, para poder alegrarte en Dios, para poder alegrarte y gozarte. El incrédulo no se va a gozar por hacer lo bueno. El creyente sí. El creyente encuentra un gozo en hacer las cosas que son agradables a Dios. ¿Sí? Segunda cosa que Pablo nos dice aquí, fuimos libres para servir a los demás. Dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Dios te dio la capacidad para poder servir. Y es aquí donde entra, y espero yo poder ser lo suficientemente claro, que Dios me ayude a poder encontrar esto, porque aquí es donde Pablo entonces, mira, se han escrito cantidades de libros acerca del pensamiento de Pablo, algunos muy buenos, otros muy peligrosos. Pablo está considerado, aún entre estudiantes de filosofía, como uno de los pensadores más grandes que han pisado la tierra. El pensamiento de Pablo es sumamente profundo. Sumamente, mira, cuando una vez me tocó hablar con una persona atea que estudiaba filosofía, y él me dijo, yo ya leí la Biblia. Le digo, yo también he leído a Marx. Yo no puedo decir que yo entiendo a Marx a profundidad simplemente porque leí el libro. La teología es algo tan profundo, ¿sí? Y esto es una de las cosas más hermosas de Pablo, porque Pablo está hablando de la libertad
Pero entonces ahora mete una palabra en griego, cuando dice servíos, que es una palabra que viene de la misma raíz de la palabra doulos, que significa esclavo. Pablo dice, ustedes fueron libres para poder servir. Y dices, oye, es que eso no es libertad entonces. La libertad es que yo pueda hacer lo que se me pegue la gana. Bíblicamente, la libertad, primera cosa es oponerte a tu carne, segunda cosa es servir a otros, servir a los demás. Que tu vida está al servicio de otros. Y esto es lo más paradójico. Y de este tipo de declaraciones son las que Jesús hacía. ¿Sí? Felices, bienaventurados los que lloran. Solamente que esté yo llorando porque me saqué la lotería, no hay otra forma de lloro donde eso sea. Felices los que tienen hambre, felices los que los persiguen. En la libertad según Dios dista mucho de nuestro concepto de libertad. Nuestra libertad en Cristo es, fui libre del pecado, ¿para qué? Para poder servir a otros. Y aún Pablo lo va a llevar más alto. Tercer punto que podemos ver aquí. Dios nos hizo libres para poder cumplir con la ley en su nivel más alto. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Pablo les dice, olvídense de la ley externa. Quieren cumplir. Ustedes son libres para cumplir la ley en su manera más pura, que es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué es amar a tu prójimo? Es poderlo ayudar, es poderlo confrontar. Y en situaciones cuando hay una falta de arrepentimiento, ¿cómo muestro mi amor por él? Haciendo lo que la Biblia me enseña. Sí, ¿sabes qué? Amar es difícil. Porque amar implica negarse a lo que tú quieres. Y amar a una persona que llamándose cristiano ha mostrado que ha usado su libertad para el pecado. El amor más grande que puedo tener por esa persona es hablarle del evangelio, hablarle de cómo corre peligro su alma eternamente. Porque entonces, si no, yo no lo estoy amando, sino que me estoy amando a mí. Me amo tanto yo que no quiero tener un momento incómodo. Me amo tanto yo que yo no quiero perder una amistad. Me amo tanto yo que yo no quiero perder los momentos lindos. Pero fuimos libres para poder cumplir con la ley en su nivel más alto, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces fuimos llamados a libertad, pero esa libertad no es para hacer lo que yo quiera. Esa libertad es para luchar con mi carne, para servir a los demás, para amarlos como a mí mismo. Y segunda cosa, cuarta cosa y última, Dios nos hizo libres para evitar conflictos destructivos. Versículo 15. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Amados, Dios nos hizo libres para no destruirnos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos un grupo aquí de pecadores que estamos luchando con nuestro pecado. ¿Sabes por qué es tan difícil hablar de situaciones? Cuando hablamos de situaciones como tiene que ver con la disciplina eclesiástica, ¿sabes por qué es tan difícil? Porque quienes están hablando eso somos pecadores, que no somos mejores en ningún grado.
Sin embargo, lo tenemos que hacer. Ojalá Dios para situaciones como esas enviara un ángel del cielo que lo hiciera. Ojalá, pero no es así. Dios decidió usarnos a nosotros como iglesia. Entonces, como conclusión, amados, y esto es lo más paradójico de la libertad, y con esto respondemos, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la verdadera libertad? Es estar dispuesto a ser un esclavo. Eso es la verdadera libertad. Salir de la esclavitud del pecado para volvernos siervos de Dios. La palabra siervo es doulos, que significa esclavo. De hecho, si tú miras la Biblia en otras traducciones, la Reina Valera lo tradujo como siervo porque en el tiempo en el cual fue escrito, la esclavitud era algo abominable, ¿sí? Entonces, por razones de empatía y aún de sabiduría, se optó por la palabra siervo. Pero la palabra es esclavo. Si tú lees, por ejemplo, en la versión, la nueva traducción viviente, tú vas a encontrar que cada vez que se ocupa la palabra siervo, por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero eso no es increíble. Lo increíble es cuando en Filipenses habla acerca de Jesús, el cual se hizo siervo, y la palabra es doulos. Jesús mismo se hizo esclavo de Dios. Amado, si el Hijo de Dios encarnado se hizo un siervo, nosotros también lo somos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos un conflicto con la esclavitud por esta razón. Porque a nosotros nos tocó mirar de este lado, sobre todo en nuestro país, una esclavitud horrible, ¿sí? En los tiempos bíblicos, sobre todo para los judíos, los esclavos podían llegar a ser parte de la familia, ¿sí? Tú puedes leer la carta a Filemón, y Filemón es una carta de Pablo abogando por un esclavo, pidiéndole a Filemón que lo aceptara nuevamente. Es decir, en los tiempos bíblicos, un esclavo no era, había leyes sobre los esclavos y de hecho podían llegar a ser libres después de determinado tiempo. Estaba prohibido en la ley judía maltratar a un esclavo. Un esclavo era una persona que había nacido en esa condición, pero que era tratado muchas veces como una parte de la familia. De hecho, algo increíble es que en la época ya de los apóstoles, en la época de la iglesia, había iglesias donde el pastor era un esclavo y su amo era un congregante. Y coexistían perfectamente bien, ¿sí? Entonces, la esclavitud en el Nuevo Testamento dista mucho de la esclavitud que nosotros conocemos. De hecho, si tú quisieras ahondar más profundamente sobre este tema, yo te recomiendo mucho un libro de John MacArthur que se llama así, Esclavo, donde los primeros capítulos John MacArthur hace todo un contexto de cómo era la esclavitud en la época judía, cómo es que los trataban bien, cómo es que había esclavos que cuando les ofrecían su libertad, ellos preferían quedarse en casa porque ellos vivían muy bien. Entonces, cuando nosotros, la libertad cristiana es estar dispuestos a ser siervos de Dios, donde ya lo importante no soy yo, no son mis deseos, no son mis anhelos, no son mis sueños, no son mis metas, es la gloria de Dios por encima de mis deseos, por encima de mis anhelos. Eso es la libertad cristiana, porque eso es lo único que te garantiza una felicidad eterna. Si tú estás aquí por primera vez y esto te puede chocar mucho en la mente, decir, oye, pues ¿a dónde me trajiste? A un lugar donde dicen que yo tengo que renunciar a mí. Lo que estoy diciendo es, la vida allá afuera simplemente te está dañando, te está atacando y te está haciendo esclavo de pasiones, de vicios, de deudas, etcétera. La libertad en Cristo es una libertad en la cual tú sirves a Dios por amor, no por imposición. Sirves a tus hermanos por amor, no por imposición. Busca ser un pacificador por amor, no por imposición. ¿Qué es la libertad?
es la decisión de volverte siervo de Dios. Eso es la libertad cristiana. Y a eso es a lo que tú y yo estamos llamados. Porque solamente si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Pero Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado. Amado, Dios te llamó a libertad. La semana que entra veremos el contraste que Pablo va a hacer acerca de cómo entiendo si estoy viviendo en esa libertad. Están las obras de la carne y después Pablo va a ejemplificar la libertad como un fruto, sí, que es el fruto del Espíritu. Entonces, ponte de pie y vamos a terminar. Señor, te agradecemos porque a libertad nos has llamado. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de pasiones que nos destruían. Éramos esclavos de situaciones que nos llenaban de vergüenza. Pero ahora, Señor, nos has llamado a ser siervos tuyos, pero siervos que se convierten en hijos, siervos que se convierten en herederos, siervos que se convierten en tu familia. Señor, te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros a no usar la libertad para el pecado, sino poderlo usar para luchar contra nuestra carne, para servirnos entre nosotros, para amarnos entre nosotros y para evitar conflictos que nos destruyan entre nosotros. Ayúdanos a entender que el ejemplo del siervo perfecto eres tú, porque tú en tu ministerio terrenal, de hecho, te identificaste más veces como un diácono que como un pastor. Aunque también fuiste y eres nuestro buen pastor, tú te identificaste más como un diácono, como alguien que viene a servir a otros. Porque tú viniste a este mundo no para ser servido, sino para servir. Y ahora nosotros, Señor, queremos vivir una vida de servicio a ti. Oramos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Nos vemos el miércoles para nuestra reunión de oración 8 de la noche.